chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Dani. Tendencias de belleza 2025. ¿Qué usaremos este 2025? ¿Cómo será la piel? ¿Cómo será el skincare? Los cuidados y obviamente maquillaje. ¿Cómo nos vamos a maquillar? Si quieres un maquillaje en tendencia o un maquillaje que vaya acorde a la temporada, quédate hasta el final porque los últimos puntos se me hacen súper importantes y creo que se adaptan perfectamente a los años a 40 y más, 50 años y más. Así que vamos a empezar porque son 10. Bases ligeras que sí cubran, pero que se vea tu piel, o sea, algo que se vea tu piel semi mate, que no se vea tan brillosa, que no se vea tan jugosa como lo vimos en el 2024. Ahora se trata de una piel semi mate que tenga algunos puntos, digamos, de brillo, pero muy focalizados, que les voy a ir enseñando algunos productos que se los dejo en la caja de descripción y también en el primer comentario pineado. Y les daré pues las dos gamas, alta gama y gama comercial o gama farmacia. Pero bueno, este tipo de brillo localizado lo pueden crear con el Balm Essentiel de Chanel, que es uno de sus productos más vendidos. Ya saben, este stick que les puede poner ese brillo húmedo, jugoso, muy localizado y muy fácil de utilizar. Uno de sus mejores productos, en mi opinión. Y creo que con eso van a poder alcanzar un look mate, pero no super mate, o sea, semi mate. Se trata de que se vea una piel más real, no tan jugosa como lo veíamos. Y esto le funciona muy bien a todas las señoras que no les encantaba ese look súper luminoso. Esto es perfecto porque es como el look verdadero de una piel normal. Ahora también estamos en los momentos donde estamos creando nuevos hábitos para mejorar tanto cómo vestimos, cómo nos vemos, hábitos saludables, hábitos de belleza, y dentro de ellos una de las corrientes o tendencias de belleza o un beauty trend sería utilizar tanto mascarillas LED como dispositivos de microcorriente como lo tienen las marcas Foreo, ya saben, las mascarillas LED que vemos coreanas, todos estos productos que puedes utilizar tú en casa para hacerte pues tu self-care o tu apapacho o ese punto donde tú te cuidas a ti misma en casa, no tienes que ir a otros lugares. Creo que esta es una de las tendencias que más me gustan porque inclusive puedes adaptar los masajes de gua sha, que por ahí tengo un video que se los dejo al final o en una tarjeta, para que no te vayas, porque todo esto es importante. Creo que ahora viene el que tú te cuides y hagas todo por ti para evitar utilizar productos más fuertes. Viene todo de una buena rutina de piel, una buena rutina de skincare. La siguiente tendencia va un poco o muy de la mano del color del año o el color del Pantone, que es el Mocha Mousse, que al final les dejo ese video porque es importante, porque ahí les enseño cómo combinarlo, pero no se vayan porque esto también es muy importante. El Mocha Mousse llegó para quedarse y creo que va a influir altamente en el mundo de la belleza, simplemente porque es un color clásico, tonos marrones, tonos cafés. Tengo yo, por ejemplo, esta paleta de MAC, que son Filtered Nudes, que es una paleta de tonos marrones que es muy buena para crear este look. Ahora, ¿cómo vas a hacer tu look? Pues tienes que encontrar el tono de café que mejor te vaya, un tono frío, un tono más cálido o un tono intermedio, y la idea es que vayas con la tendencia de los looks monocromáticos. Eso quiere decir que todo en tonos marrones, tu labial, tus mejillas, tus ojos, y para eso puedes también utilizar productos multiuso donde puedes lograrlo con un solo producto, ya saben, labios, mejillas y ojo, que se los dejaré en la caja de descripción. También para aquellas que viven en los Estados Unidos, porque aquí no nos llega, Makeup by Marriott tiene esta paleta en Sephora que es lindísima, que son los mates, que ahora tiene una más fría. Estos son los cálidos, que yo le he utilizado mucho, lo compré una vez que fui a los Estados Unidos, a Nueva York, y creo que la disfruto mucho porque son tonos muy usables y por eso es que el Mocha Mousse, lo dice el color mocha café, va a ser tan usado en estos looks monocromáticos, es decir, todo en tonos cafecitos.
En uno de los desfiles, como en el de Coach en Primavera-Verano 2025, vimos el estilo grunge, que es otra de las grandes tendencias de belleza, de maquillaje que veremos, pero no es un grunge como lo veíamos antes, súper fuerte, súper agresivo, con ojos y delineados que casi daban miedo. No, estamos hablando de otro tipo de grunge. Estamos hablando un look que viene desde Old Style Money, ya saben, de ese look clean girl, de limpieza, súper clásico, muy natural, que se convierte en grunge. ¿Y cómo se convierte en grunge? Haciendo delineados desenfadados, un smokey eye ligero que solo tenga, por ejemplo, algunos destellos también de brillos, plateados, por ejemplo, pero que su base sea como en marrones o en cafés, pero la verdad nada agresivo, algo que se vea messy, como dicen la canción Messy. Esa canción que dice un look desenfadado, como desarregladón, pero que se ve muy estético y te ves muy guapa, muy sensual. Ojo, aquí solamente los ojos deben de ser el punto focal. Todo lo demás tiene que permanecer muy minimalista. Puedes, por ejemplo, poner un rubor como este de Fenty Beauty, que es el número 1, que me encantó. Este tono es como muy parecido a los del Mocha Mousse, que también lo puedes utilizar para crear esos looks en tonos cafés, el rubor como muy cafecito. Colores contrastantes y un solo detalle es la siguiente tendencia, la cual nos habla de escoger ese punto focal, como lo dije en el punto anterior. Solo nos vamos a enfocar en realzar una parte, ya sean los ojos, con un sombreado, con un estilo grunge, o que sean los labios, unos labios potentes, o con una sombra que sea muy potente y que solamente sea esa sombra la que destaque las pestañas. No sé, el rubor puede ser otro punto focal, pero la idea es enfocarnos solamente en una tendencia o en una parte del rostro y listo, lo cual se me hace fácil y creo que todas podemos llegar a utilizarla, esta tendencia. Se me hace muy fácil de adaptar a cualquier rango de edad, a los 20, 30 años, 40 años, maquillaje para 50 años o más. Solo te enfocas en una cosa y listo, ya estás en tendencia y te ves actualizada. El punto anterior me lleva al One and Done Eyeshadow Look, que es una sola sombra y listo. No nos tenemos que complicar. Escoges la sombra que te gusta, lo puedes poner como desde un look muy potente hasta un look metálico también, porque ahora llegaron los metálicos para quedarse, las sombras metálicas, y hacer un contraste fuerte. Pudiera ser un azul que tanto se está utilizando, esos tonos de azul apagados pero metalizados, un look plateado. Pudieras utilizar rosas si eres muy aventada y muy creativa, o te puedes ir por un look un poquito más natural, neutro, pero metalizado. Creo que esto nos permite dar como una idea a lo que pudiera ser un look de noche o algo más creativo si tenemos una salida y nos queremos divertir con el maquillaje, porque finalmente el maquillaje es para realzar nuestra belleza, pero también para divertirnos y explorar, ¿por qué no? Toques metálicos, chicas, como lo vemos en el desfile de Miu Miu, en los labios delineados en metálicos. Veremos también metálicos en la boca, tanto en delineados como metálicos, como un labial metálico, que me encanta. Hace mucho que no viene esta tendencia y se me hace también como muy sexy, ¿no? Lo veremos, como les dije en el punto anterior, en ojos metálicos, o pudieran ser delineadores, o sea, pudiera ser desde un poquito hasta utilizar esta tendencia con todo lo que da. Lo que me gusta es que nos podemos dosificar ese metálico y ponerlo solamente en algún lugar. Hay algunos iluminadores de MAC que me encantan, que son totalmente metálicos y que solamente cuando hacemos el movimiento se notan, se me hacen lindísimos. Entonces hay como muchos productos de dónde escoger. Creo que esto hace que ustedes vayan a revisar en su maquillaje a ver qué es lo que tienen y que pueden utilizar para esta temporada, y después compran lo que les vaya haciendo falta. Les recuerdo, dejo todos los enlaces en la cajita de descripción para que se den cuenta de qué tipo de productos son los que necesitan. Labios estilo Frutos del Bosque. Bueno, estamos hablando de que venimos de estos labios vinos, que son algo como lo que traigo yo, pero pues
Yo les voy a enseñar obviamente algunos productos como este de Mina, que es multiuso, que también hay una gran tendencia a ver productos multiuso, que lo puedes utilizar en boca y rubor, que es lo que yo traigo el día de hoy. Y bueno, lo traigo con un poco de gloss del Kiss Kiss de Guerlain, lo traigo en la parte central, como muy ligerito. Ahora, dentro de estos labios cherry, porque también aquí es donde vemos el cherry, que es el cereza. Bueno, no sé si recuerdan el boom de todo lo que era el Black Honey de Clinique, los productos de Black Honey que me encantaron, que hace poco por fin encontré el rubor, no lo encontraba, o sea, era una cosa, estaba súper agotado. Este es el rubor Black Honey, que la verdad es que este trío de delineador, de hecho hay un gloss y el labial, se me hacen estupendos para esta tendencia porque crean un look tuyo, como tu color, pero mejorado, y entra dentro de estos tonos rojizos como un labio invernal, ¿no? Entonces se me hace muy buenos productos si quieres utilizarlos en un look un poquito más claro, un maquillaje más natural, donde solamente se realce pues tu belleza y el color mejorado. Pero si no, bueno, te puedes ir por cualquier tono de frutos del bosque, desde el más claro hasta el más oscuro, frambuesa, cereza, zarzamora, si te quieres ir a los tonos más moradosos. Aquí depende de lo que te guste y cómo lo quieras implementar con tus outfits. Hablemos de pestañas. Les voy a poner aquí unas fotografías de unas pestañas bastante de fantasía, ya saben, las máscaras de pestañas de fantasía, rosas, azules. Bueno, seguimos con esa idea, pero claro, hay que buscar algo aplicable para nosotras mujeres. Ya no tenemos 15 años y seguramente si me estás viendo y tienes 15 años, tú sí lo puedes usar, pero nosotras no, verdaderamente creo que no. Entonces, ¿qué es lo que puedes utilizar? Alternativas son las pestañas o el máscara de pestañas en tonos cafés y burgundí. Yo traigo ahorita la burgundí, que se ve muy natural, que es esta de She Glam, que ya se las había enseñado. Esta máscara de pestañas se las enseñé en un en vivo que hice con mis favoritos de She Glam. Y tengo esta de Charlotte Tilbury, que esta, bueno, también la consigues en los Estados Unidos, en Inglaterra, en todo el mundo menos aquí. Pero bueno, es una también como en un tono café, pero rojizo. Tiene este tono como rojizo y también se me hace muy linda. Claro, no tienes que utilizar siempre el negro. Esto te da un look un poquito más de día y en la noche ya puedes aplicar el negro. Pero esto es como que si quieres hacer como un maquillaje más natural, un maquillaje más de día, un maquillaje sencillo y fresco, pues algo no tan fuerte como una máscara de pestañas negra. Y finalmente veremos otra tendencia estilo coreano del K-Beauty, que tanto influye en la belleza en todo el mundo. Creo que son punta de lanza y tenemos que fijarnos mucho en lo que están haciendo. Y bueno, son los labios difuminados, que los vimos ya desde el año pasado. Son estos labios que los puedes terminar finalmente con el toquecito de tu dedo para que no quede el delineado, es decir, difuminado. Puedes utilizar las tintas como esta de Mina y como otras y simplemente ir difuminando o utilizar una brocha para hacer ese look difuminado que crea labios muy sensuales, como muy tuyos, pero mejorados porque se ven más voluminosos y va de más fuerte a más clarito. Entonces, bueno, creo que el K-Beauty va a seguir influyéndonos tanto en el skincare como en la belleza. Ya después, si les interesa que les dé una actualización de uñas, avísenme, que también es interesante ver lo que se está utilizando. Chicas, estas son las tendencias de belleza 2025, lo que se llevará de belleza, los productos de belleza que veremos este 2025, y yo les enseñé mis productos favoritos de maquillaje para este año. Así que chicas, vayan a ver qué tienen ustedes en sus cajones, hagan un decluté, quiten lo que no funciona, lo que sí, sepárenlo por temporadas y verán que van a poder hacer cosas muy lindas. Siempre les he dicho que el maquillaje va de la mano de la ropa, del outfit y también de la mente. Son como las tres cosas que tienen que estar equilibradas. Así que, bueno, platíquenme aquí abajo qué les gustó, qué les emociona. A mí en lo general todo me gustó, todo me emociona y a todo voy a
tratar de hacer lo mejor que pueda. Pero bueno, les dejo al final el color del año, las tendencias 2025 en general, que creo que les van a funcionar después de este video. Y bueno, muchas gracias por su like anticipado. Bueno, anticipado antes que acabe el video. Gracias por sus comentarios. Platiquemos aquí abajo. Me encantaría saber de ustedes, de su maquillaje y lo que piensan del skincare o de sus rutinas de belleza. Las quiero mucho. Nos vemos en mi próximo video. Gracias por el like y hasta la próxima. Chao, chao. No olviden que estamos alternando entre martes de belleza y vlogs que tienen moda y belleza, obviamente, y estilo de vida. Las quiero. Chao, chao.